Buenos días a todos y todas las que nos estáis escuchando hoy para esta presentación de un fantástico libro, de un fantástico y muy necesario libro que ha escrito Arantxa Tirado, El lawfare, golpes de Estado en nombre de la ley. Bueno, presentar a Arantxa es un poco superfluo, pero dos mínimas palabras porque es suficientemente conocida. Arantxa es una reconocida politóloga tanto en España como en América Latina, profesora asociada de la Autónoma de Barcelona y sobre todo es una muy inquisitiva investigadora a la hora de abordar los temas que trata. Los trata con rigor, con profundidad, sin dejar cabos sueltos. Y eso es algo que ha llevado a cabo en este libro. En este libro que ha puesto particular empeño en que fuese lo más preciso posible para que nadie se lleve a engaño y sobre todo para que nadie pudiese de alguna manera atacar un poco lo que se está diciendo en él. Porque es un tema mucho más importante de lo que nos puede parecer y que de hecho lleva bastante tiempo en su puesta en práctica en América Latina. El lawfare era un término que hasta hace probablemente 2 o 3 años en España era muy poco conocido y apenas se hablaba. Total, al fin y al cabo son cosas que de ocurrir esto así, pues ocurrían por allá en América Latina, que como siempre, dado nuestro ombliguismo, que no eurocentrismo, en el caso de España es puro ombliguismo, pues bueno, parece que siempre nos pilla muy lejos y que no nos interesa demasiado. Y sin embargo, allí en el amplísimo territorio que va desde el sur de Río Grande hasta la Patagonia, pues a veces se están llevando a cabo experimentos particularmente delicados para el futuro de la democracia. Y uno de ellos pues es indudablemente el lawfare. Yo sé que Arantxa es un libro que le ha costado tiempo y le ha costado un esfuerzo, ya digo, para tratar de ser lo más preciso y lo más ajustado posible. Eh, Así que enhorabuena Arantxa por este libro que está publicado en la colección que dirige Pascual Serrano a fondo y que creo que es particularmente revelador para quien esté interesado por un mecanismo muy peligroso y que me temo que no solo se está aplicando en América Latina. Así que Arantxa, te voy a dar la palabra y te voy a decir una breve pregunta. ¿Me podrías o nos podrías decir cuáles son aquellos puntos claves que consideras que definen lo que es el lawfare? Sí, bueno, pues buenos días, Jesús, buenos días a todo el mundo. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a Ediciones ACAL, a Pascual Serrano, a ti por la confianza puesta en mí para elaborar este libro sobre un tema que efectivamente, como bien dices, era muy novedoso en el momento en que se hizo este encargo y es un tema que algunos ya veníamos de manera incipiente trabajando y que conforme ha ido pasando el tiempo, pues hemos visto que se ha ido popularizando y llegando, quizá por desgracia, también hasta nuestro país. Para mí y para muchos otros estudiosos del tema, o sea, no es algo que opine solo yo, el lawfare es un arma de guerra. Suena a lo mejor muy contundente o muy impactante esto, pero es lo que trato de demostrar en el libro, entre otros elementos, que se inserta en una lógica de lo que hoy en día se denominan las guerras híbridas, que es hacer la guerra desde múltiples esferas. ¿Por qué? Porque el imperialismo, el establishment, las élites que dominan el mundo, pero no desde una perspectiva conspiranoide ni nada, sino en su ejercicio del poder, como siempre ha sido, se han dado cuenta de que la guerra convencional pues, tiene unos costos y sobre todo la opinión pública mundial pues, cada vez más se da cuenta de esa relación entre intereses, por ejemplo, por el petróleo y invasiones. Entonces, ahí entra a operar una vía de injerencia que es el lawfare, que es un arma de guerra para el cambio de régimen, para derrocar a enemigos políticos, especialmente de la izquierda en América Latina y el Caribe, en la lógica de bien sea revertir procesos políticos de ampliación de la democracia, bien sea revertir políticas económicas que no son tan favorables a los intereses del complejo militar industrial estadounidense, o bien sea pues, en la lógica preventiva
de tratar de evitar que ciertos mandatarios lleguen al poder. Pero en esencia, insisto, el lawfare es una herramienta que utiliza el poder para subvertir la voluntad de los pueblos a través de un uso torticero o bien una aplicación un poco cuestionable de la ley. Hombre, está desde luego, es que además el subtítulo es muy interesante porque hay una cosa, golpes de Estado en nombre de la ley. El golpe de Estado está muy mal visto, es cruento, es poco popular. Pero claro, si le colocas el término jurídico, porque al fin y al cabo es lo que también está diciendo Enrique Santiago en su fantástico prólogo, claro, parece que ya no es tan golpe de Estado. Cuando el término ley, porque el golpe de Estado en teoría subvierte la ley, sin embargo en este caso es la ley a favor de algo que subvierte la ley, es decir, parece un oxímoron, es imposible. Si es algo que hace la ley tiene que ser bueno, no tiene que estar tan mal. Y para mí hay una palabra clave ahí, que es que el propio sistema, que tiene en su núcleo duro la idea de corrupción, sin embargo esa corrupción es la que trata, es uno de los elementos fundamentales, casi siempre es la acusación clave en cualquier proceso de lawfare. Sí, efectivamente, es como la excusa que se utiliza para la persecución política, pues acusar a estos mandatarios, mandatarias de corruptos. ¿Por qué? Porque la lucha contra la corrupción concita consensos, nadie está a favor de la corrupción a priori, bueno, otra cosa es que por detrás la ejerza o, es más, como tú bien dices, que este sistema capitalista esté fundamentado en prácticas corruptas, ni entremos ya en lo que es el robo de la extracción de la plusvalía de clase trabajadora, ¿no? O sea, Sí, la corrupción es esencia del funcionamiento del capitalismo, del funcionamiento del poder económico, que es el que corrompe, aunque siempre nos muestren a la esfera pública corrompida, que se deja sí. corromper, pero nos ocultan, ¿no? Como ese poder económico que pues, inyecta dinero para garantizarse contratos, ejerce presión a los países, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante y también provocativo el título del libro, cuando decimos golpes de Estado en nombre de la ley, y es como lo de guerra, ¿no? El lawfare guerra. La gente dirá, pero ¿qué me estás contando, no? ¿Cómo va a ser esto un golpe de Estado? Bueno, es que hay maneras mucho más sofisticadas y sutiles, y de eso va el lawfare, de impugnar esa voluntad popular, de subvertir los principios de la propia democracia liberal y su división de poderes. Y la ley, los marxistas sabemos que bueno, es expresión de una correlación de fuerzas, o sea, no es unas tablas pétreas, sacrosantas, a las que hay que rendir pleitesía, igual que el Poder Judicial no debería ser eso, aunque es uno de los estamentos de poder del Estado menos fiscalizados, por no decir nada fiscalizado, y que ante cualquier mínimo atisbo de crítica salta, ¿no? Y se considera que es un atentado a la libertad y un cuestionamiento a su capacidad y a su estar incluso, como pretenden, por encima de cualquier otro poder, ¿no? Entonces, esto del poder judicial y de la ley es importante también un poco quitarle ese aura que tiene de como algo celestial, ¿no? Pudiéramos decir, o inmaculado, como si fuera perfecto y no fuera reflejo también de unos intereses de clase que Exacto. efectivamente hay detrás del lawfare, y bien sea que esos jueces se presten, aunque yo no creo que ellos sean los responsables, o sea, son parte partícipe, valga la redundancia, de un engranaje, de un procedimiento de subversión de la voluntad popular, de un golpismo de nuevo tipo, pero no son los ideólogos de esto, son los ejecutores. En dado caso, a través de unas herramientas que efectivamente da el derecho, habría quien diría que no afirmemos que es un uso de la ley para el golpismo o el cambio de régimen porque es un retorcimiento de la ley o es subvertir incluso la ley, porque efectivamente también en lo que observamos en los procedimientos de lawfare es que hay una mala aplicación muchas veces de la ley, ¿no? O sea, hay una combinación entre mala aplicación de la ley, discrecionalidad, irregularidades en los procesos, vulneración de la división entre fiscalía, jueces, etcétera, y a la vez hay
un diseño exprofeso de los marcos legales de los países de la periferia, en este caso América Latina y el Caribe, a través de una serie de reformas judiciales que impulsa a Estados Unidos de la mano de los ajustes estructurales y de políticas de cooperación condicionada, es decir, una suerte de chantaje, por decirlo menos diplomáticamente, donde bueno, pues, estos países han asumido esos marcos legales, esa lucha contra la corrupción, esas normas incluso padecen el ejercicio de leyes extraterritoriales desde Estados Unidos que se aplican en estos países para la persecución de determinadas empresas o determinados individuos fuera de territorio estadounidense, ¿no? O sea, en una suerte de legislación jurídica internacional, pero totalmente unilateral porque responde a los intereses exclusivos de Estados Unidos. Claro, porque además es muy interesante. Siempre podemos ver Correa, Morales, Lula, Dilma Rousseff y otros tantos. Siempre es en nombre del pueblo, de salvaguardar sus libertades, de valorar la democracia, pero curiosamente, en cuanto es un poquito, lo que hay es un interés por controlar muchas veces una serie y explotar en el más puro ejemplo del extractivismo salvaje que vemos últimamente, una serie de recursos naturales. Realmente detrás muchas veces de donde se aplica el lawfare no hay, no hay, creo que eso también queda reflejado bastante bien en tu libro, no hay solo un interés por la democracia, lo que hay es un interés porque estos recursos son míos, no son vuestros, no son del pueblo. Totalmente, y este punto que dices es muy importante y es algo que no he mencionado al inicio, pero cuando hablo de cambio de régimen, subversión de la voluntad democrática, ojo, ¿para qué? Para una reconfiguración geopolítica que pasa por una disputa por los recursos naturales de América Latina y el Caribe, que es una reserva estratégica, como decía el Che Guevara, para Estados Unidos, más en un contexto internacional de pugna geopolítica entre potencias, entre Estados Unidos y China, por recursos que son cruciales para el desarrollo de sus tecnologías, de tecnologías de vanguardia, no solo innovación tecnológica, industria militar, aeroespacial, etcétera, que se encuentran en buena medida esos recursos en América Latina. ¿Y qué sucede? Que toda una serie de gobiernos de izquierda progresistas que llegan en un momento determinado deciden que el uso de esos recursos se va a hacer de manera soberana, atendiendo en principio más al interés nacional de los respectivos países y no a lo que Estados Unidos quiera que esos países hagan con sus recursos. Entonces, de ahí viene toda esa importancia geopolítica que tiene el lawfare, o sea, es una herramienta bélica para la reconfiguración geopolítica, para subvertir sí, directamente la voluntad popular, pero indirectamente una contraofensiva que se desató con la victoria de Hugo Chávez, que hace un diseño geopolítico alternativo o contrahegemónico a la geopolítica del imperialismo estadounidense, que también retrató Atilio Borón en su libro, y que sin entender esto nos perdemos en las coordenadas, ¿no? Podemos creer que el lawfare es algo así casual, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que podría ser equiparable al diseño que hizo Estados Unidos del ALCA, ¿no? de control de todo el hemisferio en su lógica, pero ahora focalizado en determinados, en víctimas concretas y de manera coordinada, ¿no? Para revertir esa realidad desfavorable que se suscitó en el continente a raíz de la victoria de Hugo Chávez. No, no, sí está claro. O sea, a ver, la primera vez puede ser, mira qué curioso esta actitud. La segunda vez, vale. La tercera vez la casualidad desaparece. Pero es que además, aparte de esto, yo creo, y también lo reflejas en tu libro, insisto, y no es por echarte flores, es que está muy bien documentado, es que está muy bien explicado, es que narras muy bien la historia de todos los procesos y demás. Pero aquí hay un colaborador absolutamente fundamental y que parece que no tiene nada que ver, que son los medios de comunicación. Ya no voy a hablar de los medios de comunicación, digamos, locales, pero si vemos, por ejemplo, en el caso de España, cómo se tratan estos asuntos, cuando se trata de crucificar, y uso tal cual la palabra crucificar, a Chávez, a Evo, a Correa, a Lula, es continuo, pero las noticias se suceden, se suceden, se suceden. Luego, curiosamente, al cabo de los años,
y esto ha coincidido un poco con la aparición de tu libro, no lo teníamos pensado, ha sido así como se ha ocurrido, surge que a Lula dicen, pues es que aquí no había nada, es que estas acusaciones eran falsas. Curiosamente, ahí los medios se hacen eco una vez, pero no vuelven, y vuelven, y vuelven. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en esta estrategia, ¿no? Sí, sí, son uno de los brazos ejecutores junto con el Poder Judicial y yo diría que casi al mismo nivel, ¿no? Y además, bueno, habría que añadir otros que son los organismos de inteligencia de ciertos países, que son los que filtran esa información y si pensamos en el caso español, podríamos, o sea, si creyéramos que aquí se está tratando de aplicar ciertas estrategias de lawfare contra Unidas Podemos, también podríamos pensar, ¿no?, en eso de los organismos de inteligencia y determinados personajes. Pero sí, efectivamente, los medios de comunicación, bueno, son parte de esta estrategia bélica. La propaganda de guerra no es nueva. El uso de los medios de la guerra psicológica a través de los medios convencionales, ¿no?, prensa, radio, televisión, pero también ahora a través de las redes sociales, que es otro campo de batalla para posicionar determinadas pseudo-verdades o determinadas ideas sobre lo que sucede en los países de América Latina o sobre determinados mandatarios y mandatarias, efectivamente está ahí y además se ha visto en varios de los casos ese acompasamiento, ¿no?, entre lo que iba haciendo el Poder Judicial y lo que iban haciendo los medios con transferencia de información filtrada en momentos clave, ¿no? En el caso del juez Moro con los medios de comunicación brasileños es tal cual. Entonces, y en el caso argentino ni se diga, bueno, Cristina Fernández denuncia claramente a Clarín y ellos mismos también hablan de que acometieron un periodismo de guerra contra la presidenta. O sea, estamos hablando de algo tan grave. O sea, no olvidemos que los medios de comunicación son entes propiedad del capital privado. ¿Por qué odiaron tanto a Correa? Porque Correa sacó una ley de medios para democratizar el espectro mediático y evitar precisamente esa construcción de realidades paralelas que se hace desde los medios que condicionan las mentes de las personas que reciben la, entre comillas, información, porque no es información, es manipulación totalmente sesgada, ni siquiera hay un atisbo de ecuanimidad, y que en el caso de lawfare, efectivamente, los medios han ayudado a asentar esa imagen de corruptos y tal, pero yo me atrevería a decir que no solo en el marco del lawfare, como bien has dicho, desde hace muchos años, por ejemplo, desde el inicio de la Revolución Bolivariana, desde el inicio de que llegara Evo a la presidencia, sacando a Evo con un jersey, a Chávez ni se diga, ¿no? O sea, esta presentación de ciertos líderes soberanos de otros países desde cierta ironía y sentido de superioridad, también contribuye a despersonalizarlos, a no permitir entender los procesos políticos que hay detrás de la elección de estos mandatarios, lo histórico que implica que una persona como Hugo Chávez llegue a la presidencia o un Evo Morales, el primer presidente indígena. O sea, yo creo que tienen una gran responsabilidad, pero no es algo inocente. Evidentemente, hay una articulación de poderes, de élites, ¿no?, mediáticas, financieras, políticas, o sea, van de la mano. Estas élites tienen vínculos familiares o son las mismas a veces que tienen el dinero puesto en diferentes lugares. Entonces, no podemos esperar otra cosa. Sí. Bueno, pues para ir finalizando, no sé si una última pregunta o una última reflexión, porque es una pregunta que obviamente te van a hacer o se va a hacer o cualquier lector se lo va a hacer y porque además puede ser engañosa. Es decir, el lawfare me parece que es un asunto muy serio y muy peligroso. Y está claro que América Latina, lo siento, lo uso tal cual, ha sido, como otras muchas veces, un laboratorio de pruebas. Y les ha funcionado. El lawfare además tiene la ventaja de que el sistema, en abstracto y con mayúsculas, pues lo puede importar a cualquier sitio porque, digamos, a ver, un golpe de estado a la chilena es que es muy feo. Pero el lawfare no, el lawfare se puede aplicar en cualquier sitio en el momento en que el sistema y sus élites vean que hay algo que no les compete. Por eso creo que es importante
que la gente sepa lo que es, que lea el libro, que se entere bien, porque esto es un peligro que nos puede tocar en cualquier momento. Y aquí la pregunta, ¿hay algo parecido o tú crees que esas estrategias se han empezado a ensayar o a practicar en España en los últimos 2, 3 años? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que sí hay elementos que permiten establecer paralelismos en algún sentido, en otros quizás no tanto, no es tan nítida, tan nítido ese paralelismo. La persecución judicial obviamente es un elemento, ¿no?, que está ahí, bien sea contra independentistas catalanes, contra Unidas Podemos, estos son elementos, pero de ahí a que sea lawfare tiene que haber Ya. otros elementos. El tema mediático obviamente creo que está claro que también está presente. Luego está la parte de la reconfiguración geopolítica. En ese sentido, claro, costaría más pensar que un gobierno de Unidas Podemos en exclusiva o un gobierno, pongamos, una Cataluña independiente, supusieran una reconfiguración geopolítica en el marco de una Unión Europea que actúa como una camisa de fuerza. Y pensando en el antecedente de Grecia, ¿no?, en cómo hay unos márgenes muy acotados para la transformación en nuestra realidad, bueno, creo que sí tendría un impacto muy grande, simbólico, y podría provocar algún tipo de ruptura, sí, efectivamente, pero por esa parte yo creo que Estados Unidos tiene otros mecanismos más sutiles para intervenir. Quizás lo que vemos aquí, sin descartar, ¿no?, obviamente, que pueda haber una injerencia externa a nuestra realidad, es unos poderes fácticos que utilizan estos mecanismos de la guerra judicial para eliminar a unos enemigos políticos, o sea, tal como opera el lawfare, solo que la parte geopolítica yo la veo como menos nítida, que eso no quiere decir que no exista, y que Vale, si tuviéramos acceso a información o hiciéramos un rastreo, ¿no?, una investigación más sistemática, quizás pudiéramos encontrar elementos, pero vamos, que me puedo quedar un poco con la parte que veo que me funciona y me puede interesar más, sin necesidad de que apliquemos el concepto de lawfare plenamente. Es decir, que hay no. una parte que es interesante y a lo mejor me funciona. Sí, Y un elemento importante es que con todas estas últimas sentencias que exoneran a Lula y también a Cristina de algunas causas, vamos a asistir seguramente a una mutación del lawfare. Porque, claro, ya algunos se han dado cuenta de cómo funciona y hay muchas voces que están denunciando cómo opera. Entonces, yo imagino que desde el poder estratégico que piensa este tipo de acciones, pues se van a ver pues impelidos a hacer algún tipo de modificación para que esas huellas del delito queden más difuminadas. Entonces, podemos esperar seguramente a nuevas tipologías. De hecho, ya fíjate que están tratando de utilizar el término lawfare para decir que ahora que llegó Arce a Bolivia, a la presidencia, le está aplicando lawfare a Janine Áñez, ¿no?, porque la va a meter en la cárcel y le van a meter unas causas. O sea, una persona que ha dado un golpe de Estado sí. estaba diciendo lawfare. O sea, están retorciendo el término para darle la vuelta, como fue en sus inicios, ¿no?, y presentarse como víctimas. Entonces, ojo, porque vamos a asistir a cosas muy novedosas, me parece, en los próximos años. Vale. Pues nada, Arancha, muchísimas gracias. Creo A que vosotros, ha y sido vosotros. muy revelador todo lo que has dicho. Insisto, muchas gracias por el libro. Creo que era un libro muy necesario, porque a veces, precisamente esto último que decías, también torticeramente se acaban enmarañando los conceptos y se acaban aplicando y se acaba quitando la potencia del concepto para tratar de que todo quede enmarañado y que se diluya lo que se está haciendo. De ahí la importancia de un libro como el tuyo, que además, insisto, como siempre, prima el rigor, para dejar claro el tipo de amenazas que siguen ahí pendientes y que a veces, como se desarrollan en lejanos parajes, pues parece que no nos afectan. Ojo, que América Latina deberíamos mirarla muchísimo más,
ya no solo por lo que hay ahí, sino por las lecciones que nos vienen dando desde hace décadas y que aquí seguimos sin mirar, sin entender y sin nada de nada. Porque aquí estamos ya, insisto, mirándonos el ombligo estamos muy bien. Pues nada, Arantxa, muchísimas gracias. Un placer, ha sido un placer y siempre es un placer trabajar contigo, de verdad. Y nada, espero que sigas produciendo libros que nos hagan pensar y que nos pongan alerta. Lo mismo digo, si me permites, bueno, quiero concluir agradeciendo a Ediciones Acal que tenga la valentía de publicar este tipo de libros que creo, aunque no me corresponde a mí decirlo, pero que sin restar rigor académico, investigativo, son también un arma de denuncia política necesaria para todas las personas críticas con el actual estado de cosas y todas las personas que se estremecen con las injusticias, pues sucedan donde sucedan. Y es muy importante entender que lo que pasa en cualquier parte del mundo nos debe de afectar, ¿no? Y nos debe de movilizar, porque la pérdida de derechos y los ataques que suceden en un lado son efectivamente, como tú has dicho, un laboratorio de prácticas que si quedan en la impunidad se van a ir extendiendo, como la precariedad laboral, como cualquier otro tipo de ataque contra los derechos de los pueblos o la clase trabajadora mundial. Vale. Pues muchísimas gracias, Arantxa. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Y nada, lean el libro que merece mucho la pena.